No sé si vieron nuestro último video de género y moda. Por si acaso, si no lo vieron, se lo estamos dejando como comentario fijo en los comentarios. Sí, en los comentarios. Está en los comentarios. ¿Qué pasó en ese video? Hablamos sobre la relación entre género y entre moda, o lo que vestimos. Y de alguna manera también salieron un par de conceptos interesantes como binarismo de género, como expresión de género, como identidad de género, como moda genderless. Así que les invitamos a verle, porque a partir también de haber hecho ese video, mucha gente acudió a nosotros y nos dijo: hey, queremos más videos sobre género. Entonces dijimos, seguramente estas personas se han preguntado por qué es que hablamos de esta manera que hablamos, reemplazando las OEs inclusivas por X o por E. Porque nosotros usamos lenguaje inclusivo, gente, y este video vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y también por qué es que existe el lenguaje inclusivo, porque de alguna manera existe porque hay alguna razón de ser, ¿no? No porque haya sido obra y gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Los pajaritos nos escuchan? ¿Escuchan los pajaritos? Los amamos. Hoy vamos a hablar desde la cama sobre lenguaje inclusivo, babies. Bye, se viene la intro. Desde la cama con ladrón. Bueno, el lenguaje inclusivo es un uso del lenguaje que se está practicando cada vez más en entornos digitales. Mucha gente piensa que el lenguaje inclusivo quiere imponerse por sobre el uso del lenguaje que ya conocemos, pero la verdad es que no es tan así. Vamos a ver algunos puntos para tener en cuenta sobre el lenguaje inclusivo y después vamos a abordar cómo es que lo usamos nosotros. Comenzamos. Ya habíamos comenzado igual, ladrón. Heladero. Primer punto, el lenguaje hace que existamos. Sí, esto es bastante cierto. Los seres humanos somos seres lingüísticos porque vivimos en el lenguaje. ¿Qué quiere decir que vivimos en el lenguaje? Es que vivimos adentro del lenguaje porque lo utilizamos para comunicarnos y para expresar nuestras ideas. A partir del lenguaje damos un sentido a nuestra existencia. También se dice que el lenguaje es generativo porque no solamente describe realidades, sino que también crea realidades. Por eso se dice que el lenguaje es acción. ¿Y por qué el lenguaje es acción? Porque al decirle que decimos de una forma u otra, o optando por no decir algunas cosas, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y muchas veces para otros. Ese es el poder de acción que tiene el lenguaje, babies. El lenguaje crea realidades, las crea. Entonces, si ya sabemos que el lenguaje se utiliza para conferir sentido, y si ya sabemos que el lenguaje crea realidades, vayamos a la data específica de este video. ¿Por qué lenguaje inclusivo? Seguramente en los anteriores videos se habrán percatado sobre nuestro particular uso del lenguaje. Y se habrán preguntado, digamos, ¿por qué este chabón está diciendo, en vez de una O, está poniendo una X? ¿O está pronunciándola esa X como si fuese una E? ¿Por qué hasta los adverbios y los pronombres que terminan en O les pones una X? Ya, perfecto. Yo sabía que podías cambiar la O por A, por ahí en sustantivos o en adjetivos, pero también los pronombres y los adverbios, ¿también? Como por ejemplo, tanto, nosotros le decimos tante. Mucho, nosotros le decimos muche. Obviamente si es que es mucho arroz, decimos mucho arroz. Seguramente decimos mucha hambre. Pero cuando decimos mucho solo, o sea, mucho solo, cuando determinamos que ese mucho es neutro, tipo, la O no es neutra, gente. La O es masculina. No me jodan. Mucha gente piensa que el lenguaje inclusivo es un capricho. Los odio por pensar así. No, mentira, los amo. Dicen que no sirve de nada, que confunde, que quieren poner una ideología o forma de pensar. ¿Y por qué no es un capricho? Porque si estamos diciendo que el lenguaje funciona para determinar realidades, para crear realidades, ¿por qué no utilizar el lenguaje inclusivo para, de alguna manera, poner en evidencia que hay otras realidades que ya están existiendo, que se están determinando en el espacio social y que es necesaria enunciarlas de otra manera? Por ahí esas realidades necesitan de otro uso del lenguaje para entender cuál es su identidad dentro de ese sistema social o dentro de ese grupo social. Pero acá hay algo bien interesante para entender por qué es que mucha gente no cuestiona el uso del lenguaje. Dos palabras juntas. Androcentrismo, está centrado en el hombre. El lenguaje o el uso del lenguaje que tenemos hasta ahora es androcentrista, es decir, que el centro para ese lenguaje es el hombre. Y si todavía no se han dado cuenta de ello, es precisamente por lo naturalizado que está.
¿Por qué entonces cuando hablamos en plural ponemos una O en lugar de una A? Según varias teorías feministas, hay una práctica de invisibilización que excluye y que restringe la participación de las mujeres o de otras expresiones de género, de nuestro modo de desenvolvernos en el mundo, pero sobre todo de nombrarnos. Y recuerden que si no se nombra, no existe. Y además, baby, si estamos dándonos cuenta de la cantidad de desigualdades y de inequidades que hay en el plano social dentro de varias expresiones de género o dentro de las expresiones de género que existen, ¿por qué no modificar el lenguaje que utilizamos? Ya que el lenguaje crea realidades. Y la realidad que queremos crear seguramente es una realidad más equitativa y más igualitaria. Además, lo interesante de todo es que la gente que está en contra del lenguaje inclusivo, de alguna manera lo que está negando es que los lenguajes mutan y cambian. Y la verdad es que querer quedarnos en un uso del lenguaje pensando que el lenguaje es algo estático es una mentira, gente. Porque, a ver, seguimos hablando de la misma manera en que hablábamos cuando Cervantes escribió el Quijote, ni cagando. Obviamente que no, el lenguaje es muy plástico, el lenguaje cambia conforme los usos que le vamos dando. Entonces, no sé si es que podemos evitar el hecho de que el lenguaje inclusivo sea utilizado, porque si la sociedad está cambiando, el lenguaje está cambiando. Es maravilloso. Siempre que conozcan a una persona nueva, pregúntenle con qué pronombre se quiere identificar o quiere ser llamada. Porque cuando une pregunta o le pregunta a alguien sobre el pronombre con el cual le gustaría ser llamada, lo que estás tratando de hacer acá es validar el hecho de que no necesariamente esa persona tiene una expresión de género o tiene una identidad de género relacionada directamente con su sexo asignado al nacer. Entonces, es una muy buena práctica sobre el lenguaje inclusivo el preguntar el pronombre. Babies, este video ha estado on fire. Ahora ya saben que es muy increíble preguntarle a las personas por su pronombre cuando la conocen. Y también ya saben que el lenguaje inclusivo no es algo que se quiere imponer, es algo que ya está sucediendo. Si les gustó el video, les agradecemos infinitamente ponerle un me gusta para que el famoso algoritmo de YouTube pueda recomendarles semanalmente nuestro contenido. Acuérdense también que en la descripción les estamos dejando el link del video sobre género y moda por si quieren profundizar más datos sobre género. Somos Ladrón, les mandamos un abrazo gigantic y nos vemos la próxima semana para otro Desde la Cama con Ladrón.